Atención, piden la pena de muerte en Venezuela para asesinos, violadores y traficantes de drogas. El presidente nacional de Progreso Social, una organización no gubernamental llamado Luis Velázquez, solicitó al Estado venezolano la reforma del andamiaje jurídico con el fin de incluir la pena de muerte, la pena capital, como castigo máximo para tres tipos de delitos, según lo publica el diario El Nacional. Velázquez señaló que la pena capital se aplicaría en caso de homicidios, violaciones sexuales y tráfico de drogas. Apuntó que con esta medida se buscaría instaurar seguridad a la ciudadanía y bajar los altos índices de criminalidad. Que esto no sea malinterpretado y se convierta en una acción para perseguir a la disidencia. Esta propuesta va tipificada para tres delitos: el homicidio con ensañamiento y alevosía, la violación sexual, pues sabemos que hay casos, sobre todo de menores de edad, que no salen a la luz pública, además del tráfico de drogas y el gran índice de narcotráfico. El dirigente político de esta organización perteneciente a la Mesa de la Unidad, la organización opositora MUT, señaló que la pena de muerte no resolverá el problema, pero considero que ante situaciones drásticas hay que tomar medidas drásticas. Se debe cambiar el andamiaje jurídico para que sea capaz de imponer seguridad a los venezolanos y declararle la guerra al AMPA. Es urgente que Venezuela deje de ser un estado forajido, que deje de ser un estado forajido y también un estado de sitio para convertirse en un estado de bienestar y progreso. También aseveró que Venezuela sigue sumergida en la criminalidad y está a merced del AMPA común, no solo en Caracas, sino en el interior del país. La delincuencia cabalga a paso de vencedores. Hemos sido claros en cuanto al tema de crímenes que atentan contra la humanidad. Se han proliferado los secuestros, se han proliferado las violaciones, los homicidios en el territorio nacional, dijo. Ahora pues, el tema de la pena de muerte es un tema muy polémico, muy controversial y que ha sido objeto de muchos debates a lo largo de la historia, no solamente en Venezuela, sino en diversos países del mundo. La pena de muerte es la pena máxima que, desde el punto de vista jurídico, se le puede imponer a un ser humano por delitos cometidos. Ahora, existen varios países en el mundo, pocos, pero son varios, como por ejemplo Estados Unidos, el más destacado de ellos, en los cuales existe aún la pena de muerte. De hecho, recientemente fue ejecutada una mujer en Estados Unidos por haber asesinado a su esposo. Fue sentenciada a la pena de muerte. Ahora pues, ¿realmente la pena de muerte es una pena o una medida para aplicar una reforma en el andamiaje jurídico que vaya acorde a los estatutos legales y jurídicos de Venezuela? Y es que esta pregunta me la hago porque en Venezuela los estatutos legales que están previamente establecidos en la Constitución y en el andamiaje jurídico venezolano claramente tipifican que la pena de muerte no es legal en Venezuela, pero que hay maneras de castigar esos delitos que, a pesar de que sean castigados, por lo menos en teoría, aún existe la impunidad. Y la impunidad, debido a la no separación de poderes y también a que no se ha llevado a cabo una reforma importante en el punto de vista jurídico para poder proveer un acceso equitativo a la justicia basado en la separación de poderes, principio fundamental en toda democracia, para que de esa forma no haya impunidad, y al no haber impunidad la justicia llegará, y al haber justicia los delitos pueden ser castigados, pero vemos que se cometen delitos graves en Venezuela que no son castigados, un país donde lamentablemente reina la impunidad. En vista de esta situación y que hay que aplicar medidas drásticas para situaciones drásticas como las que vemos, ¿es pertinente implementar la pena de muerte en Venezuela? Puede ser una medida o una decisión que se torne en una política muy ambigua, y al decir eso me refiero a que algunos estarán de acuerdo y otros no. Habrá casos para los cuales sería pertinente y sin embargo habría que analizarlo porque consta o está basado en quitarle la vida a un ser humano en contra de su propia voluntad, cosa que es un delito como tal y que puede de alguna u otra forma actuar como un mecanismo disuasorio para de esa forma hacer que se persuada al crimen organizado para dejar de cometer esos delitos. Es decir, en vista de que llegasen a aumentar las ejecuciones, de que haya ejecuciones en Venezuela, el crimen organizado y las pandillas, las mafias podrían, digamos, retraerse unos pasos hacia atrás
y tratar de frenar esa actividad violenta. Pudiera ser una medida disuasoria que sin embargo tendría efectos en la reforma del andamiaje jurídico, porque habría que reformar el sistema jurídico, habría que establecer estatutos legales importantes que se basen en diferentes métodos de análisis, de apelaciones, de amnistías, de investigaciones, y eso también implicaría una medida reformista dentro de la Fiscalía de Venezuela, dentro de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora pues, ¿cómo podría aplicarse la medida de la pena de muerte si realmente es pertinente hacerlo? Primero, se debería someter este tema a un proceso de votación en la Asamblea Nacional para luego, en caso de ser aprobado, crear un proyecto de ley que se base en una revisión muy, digamos, exhaustiva del Estatuto de Roma y de lo que claramente especifica en lo que se refiere a la pena de muerte, a las penas, pero más específicamente a la pena de muerte, diciendo, y cito textualmente, por un lado, según era la postura de la Convención de Derecho Internacional, se llegó a consenso en cuanto a la no inclusión de la pena de muerte dentro del Estatuto de Roma. La pena de muerte que había sido utilizada en los juicios de Nuremberg fue propuesta para ser incluida en el Estatuto de Roma por representantes de países árabes como Singapur, Trinidad y Tobago, que no es un país árabe, pero también países asiáticos como Singapur, durante la etapa de negociación del texto del estatuto. Países en los que actualmente existe la pena de muerte, también en países árabes, pero que puede que por su idiosincrasia hayan querido implementar la pena de muerte dentro del Estatuto de Roma al ser signatarios de dicho estatuto una vez que se creó y se estableció dicho estatuto de la Corte Penal Internacional en la ciudad capital de Italia, en Roma, en los años 90. Ahora, no se incluyó la pena de muerte, no lo especifica el Estatuto de Roma, y el Estatuto de Roma es un instrumento legal universal bajo el cual deben estar o deberían estar basados todos los estatutos legales de las repúblicas y de los sistemas republicanos y parlamentarios democráticos del mundo. Es decir, bajo la premisa de lo que dictamina el Estatuto de Roma, poder legislar de acuerdo a las legislaciones y leyes, valga la redundancia, de cada país, pero con los parámetros o dentro de los parámetros que especifica el Estatuto de Roma. Aquí también, una vez que se someta este tema a un proceso de votación y en caso de ser aprobado, convertirlo en un proyecto de ley para tratar de llevarlo a ser una ley, ya esta estaría basada en la creación de un sistema de procesamiento legal que a su vez estaría basado en tres puntos importantes. Primero, en el análisis probatorio, probar realmente que esa persona merece la pena de muerte por los delitos que cometió. También el posible otorgamiento o considerar la posibilidad de otorgarle una amnistía o un indulto a esa persona de acuerdo a los resultados que arrojen los análisis probatorios e investigaciones que se hagan previamente. Y por último, aplicar un sistema de apelación prorrogable, es decir, que el proceso de apelación sea prorrogable por más días de lo que estipula la ley, para que el equipo defensor de aquella persona que está siendo juzgada y posiblemente llegue a ser sentenciada a la pena de muerte pueda elaborar argumentos apelativos que traten de rebatir lo que la parte demandante está alegando para aplicarle la pena de muerte a esa persona que está siendo demandada y que quiere ser por parte de la parte demandante sentenciada y sometida a la pena de muerte, a la pena capital. Así se basaría este sistema de procesamiento legal y sólo así se podría determinar si una persona merece la pena de muerte o no, aunque desde el punto de vista humano y moral nadie merece la pena de muerte, pero desde el punto de vista de la ciencia jurídica ya la cosa es otra, y aquí, a través de análisis probatorios, de amnistías, de apelaciones, basadas en un sistema que pueda ser y estar apegado al Estatuto de Roma, que no avala la pena de muerte, pero que tendría que ser sometido a un proceso de votación en la Asamblea Nacional, ya que es el poder legislativo del país, poder determinar si se debería aplicar la pena de muerte, a quién, por qué y si siempre debería hacerse, ya que no hay una respuesta concreta para decir si la pena de muerte debe ser aplicada o no en Venezuela. Desde el punto de vista humano y moral no debe ser aplicada, ni siquiera debería existir, pero desde el punto de vista jurídico el país hace que haya condiciones que para algunos casos sí se tenga que aplicar la pena de muerte, pero que para otros casos no deba aplicarse. Pero así están las cosas en Venezuela, en el sistema legal, un país en el que se está pidiendo la pena de muerte, así como acaban de escucharlo.